señores, estamos de regreso. Gracias por seguir en sintonía con Matinal. Vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Se trata del general Rafael Vázquez, director de la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas, con quien vamos a estar hablando de la seguridad vial en las carreteras y la asistencia también que se ofrece desde este ministerio. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias, señor Percio, Laura, por esta oportunidad que una vez más nos brinda este prestigioso programa y que podamos debatir algunos temas que son de interés nacional. Comipol. Comipol. Para que la gente no crea que le estamos hablando de otra cosa, son esas unidades que uno ve en las carreteras, a lo largo de las carreteras que asisten a las personas. Sí, la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. General, uno de los periódicos de hoy le llama corredores de la muerte a una serie de tramos y carreteras en las cuales se están registrando un número muy alto de accidentes con un saldo fatal en muchos casos. De hecho, recientemente tuvimos un caso muy dramático cerca de La Vega que impactó muy profundamente. ¿Qué está pasando en las carreteras con el tema de las imprudencias, la velocidad, que seguimos viendo tantos casos que generan unas situaciones tan terribles? Muchas gracias por la pregunta. Obviamente, el tema de la ley 6317 establece que la DGC tiene el control del cumplimiento de esta ley. No obstante, estamos en la carretera y podemos ver algunas cuestiones. En el caso de La Vega, fue una imprudencia, como muchos más casos. Un vehículo iba a rebasar y cruzó hacia el autobús y lamentablemente una situación muy lamentable. Nosotros apoyamos con equipo de tricación vehicular y ambulancias y grúas para poder ayudar. Varias personas quedaron lamentablemente atrapadas en los vehículos, pero sí se pudo resolver. Pero sí, realmente la imprudencia es muy lamentable. Eso es el caso que seguimos en el día a día y que nosotros como asistencia vial trabajamos en coordinación con la DGC para apoyar en ese sentido, pero más bien los compromisos que tenemos es ayudar a las personas ante una situación de desastre. General, hasta ahora, y uno todas las historias que escucha de Comipol desde su surgimiento son cosas buenas. Lo que uno tiene que llegar a la conclusión que cuando las cosas se quieren hacer bien, se pueden hacer bien. Sí, señor. Desde el Estado. Incluso tengo entendido que los miembros ni siquiera aceptan un regalo que la gente le dé, lo que Así es. quiere decir que marca muy bien la distancia. Sin embargo, ustedes que son responsables a lo largo de las vías hacia el este, incluso uno lo ve dentro de la misma ciudad en los puntos. En algunos puntos, en sí. algunos puntos clave, como allá cuando uno va hacia Inté, por ahí en la Máximo Gómez también tienen unidades. Sin embargo, aparte de la seguridad, que es la que ustedes básicamente cubren, y la asistencia para las personas en situaciones de emergencia, ¿cómo trabajan ustedes en coordinación con el 911, con las cámaras para saber situaciones de necesidad? Y segundo, ¿qué tan efectiva es la coordinación con el Intran? Porque el problema central es que salimos a matarnos casi toda la carretera, ¿verdad? Andamos más deprisa, rebasamos, camiones mal puestos, camión andando por el lado que no le corresponde. Es decir, ¿cómo integramos todo esto para tener un resultado Muy bien, final es el deseado? Muchas gracias. La primera pregunta en lo que concierne a la coordinación, pero fundamentalmente hay un tema interagencial. No trabajamos en coordinación con entrenamientos con la DGCEP, en el Intran también nos está capacitando personal nuestro, pero algo muy relevante en relación a este compromiso que tenemos de la asistencia vial. Hoy, una cosa es asistencia vial y otra es la seguridad. Nosotros compartimos la seguridad, pero en el tema que tiene que ver con el 911, nosotros hemos recibido 175,000 mandatos del 911. En este mismo año ya hicimos un acuerdo que pusimos a disposición 44 unidades entre ambulancias y equipos de rescate que ellos pueden despachar directamente desde el 911. Obviamente en nuestras áreas de responsabilidad, las vías troncales del país. Eso ha traído como consecuencia grandes coordinaciones, grandes resultados, mejoras en el sistema de respuestas y en coordinación con esas entidades que
Obviamente hay una capacitación constante entre ellos y nosotros visitamos las unidades, tenemos despachadores en 911 y también ellos van a coordinar con radio, tienen radio instalada en nuestras unidades y eso ha ayudado muchísimo al tema de respuesta. Y desde el punto de vista de las cámaras, ¿qué cobertura a lo largo de las carreteras tenemos como para que el 911 pueda decirle, por ejemplo, a ustedes, miren, hay un vehículo quedado en tal sitio, parece que hay una situación, que ustedes puedan acercarse? Usted sabe que nosotros tenemos, el fundamento nuestro es a través de una aplicación, que no es tanto así por las cámaras directamente, tenemos una aplicación, asistencia vial MOPC, con el 829-688-1000, y también desde cualquier tipo de celular pueden descargar esta aplicación y por la llamada a este mismo número. No obstante, en las carreteras, usted sabe que todavía hay muchas cuestiones que hacer en el tema de las cámaras. No así en las ciudades, porque en las ciudades está la DGC, la policía. Nosotros estamos en el trayecto de las vías principales y nosotros, a través de llamadas telefónicas, a través de los recorridos que hacen los soldados, en áreas de responsabilidad van recorriendo y encuentran la asistencia y también a través de llamados. Pero la mayoría de los casos son del personal supervisor que trabaja por tramos haciendo el recorrido, pero la llamada también funciona en gran medida y también con la aplicación. Por ejemplo, si tomamos hacia el este, tal vez una de las vías, o hacia Santiago, por ejemplo, que es una de las vías más transitadas, ¿cuántas unidades tienen ustedes a lo largo de esa carretera como para supervisar tramos específicos? Nosotros tenemos desde, entrando ahí la DGC, la autopista de las Américas, hasta Ubero Alto, tenemos 22 unidades patrulladas distribuidas en lugares, y obviamente en ese dispositivo están las ambulancias, aparte de las unidades patrulleras, las ambulancias, los talleres móviles y las grúas que están también en ese equipo. Me imagino que en la mayoría de los casos no se necesita una ambulancia, sino a lo mejor una asistencia que se le quede una goma ponchada. Correcto, 22 unidades de ese tipo, aparte de la asistencia. Seguimos siendo en República Dominicana el país de mayores accidentes de tránsito. ¿Tiene la Comipor alguna responsabilidad directa con lo que tiene que ver con el control de las velocidades en las carreteras y el manejo temerario o no temerario de alguna manera? No tenemos directamente la facultad de DGCET. No obstante, cuando nos piden coordinación para trabajar en equipo, sí podemos hacerlo porque ellos sí tienen la facultad de fiscalizar. Por ejemplo, nosotros recientemente, el fin de semana, hicimos operativo conjunto en los peajes y se han colocado más de 2.000 y tantos multas con nuestro apoyo, pero pero realmente ellos son los que tienen el documento para tales fines, pero también decía el señor Percio el tema del Intran. Intran tiene ya esa responsabilidad directa con la DGC, pero sí nosotros, cada vez que nos piden apoyo, nosotros estamos ahí para ayudar. Y estamos ahí presentes para dar asistencia, seguridad también en casos muy ya puntuales también nosotros actuamos en carrera clandestina y se lo pasamos a DGC. Por ejemplo, tenemos 103 motores. ¿Ustedes tienen el control de la carrera ayudamos a la DGC, nosotros tenemos 103 motores que hemos entregado a la DGC, porque ellos están ahí, entonces nosotros tenemos más presencia y tenemos una muy buena coordinación, se lo entregamos y eso pasa mediante oficio, pasa a la policía envía a DGC esos motores. ¿Dónde es que más se hacen carrera clandestina? Bueno, en algunos casos en las circunvalaciones, que eso ya ha bajado en gran medida, en la 6 de noviembre, y en algunos casos en la autopista Duarte. Correcto, sí. Mire, ¿y en qué medida ustedes que tienen la experiencia de la carretera, y me imagino que, aunque no tengan que ver con la seguridad, pero a donde yo veo una unidad militar, sí, correcto. Eso es como un espantapájaro, ¿verdad? O sea, hay unos tipos que yo no sé cuál es su tarea, sino sé que son militares que están allí. Militares. Por tanto, sirve de persuasión para la seguridad. Pero ¿en qué medida los organismos se juntan a conocer la dinámica de las carreteras y las correcciones? Porque a pesar de que ustedes no tengan que ver con seguridad o velocidad o tránsito, ustedes viven en la carretera, conocen las realidades de la carretera, conocen los problemas, los cruces a veces inadecuados en puntos importantes. ¿En qué medida los organismos hacen eso para actuar en consecuencia? Se sabe que la Fuerza Armada tiene un fundamento que es la doctrina de trabajar en coordinación, los planes, la expresión concisa, cómo actuamos en coordinación para dar resultados. Nosotros tenemos directivas, por ejemplo, en Semana Santa, en actividades de diciembre, en día de semana, hay coordinación entre un personal nosotros que trabaja seguridad ciudadana, nosotros tenemos personal prestado
en Santiago, en Cienfuegos, y tenemos aquí en C5, en Cristo Rey. Nosotros tenemos ahí 160 hombres todos los días. Y hay una coordinación estrecha con la policía. No obstante, en el tema de la seguridad vial, nosotros brindamos seguridad. Eso es lo que hacemos realmente. Aparte de asistir a la persona, nosotros tenemos un componente que es generar confianza en las carreteras. Cuando hay una situación más compleja, tenemos una coordinación muy estrecha con los comandos regionales y fundamentalmente con los capitanes, los mayores que hacen vida común en los pueblos, por ejemplo, Bonao, Santiago, y hay inmediatamente en la situación, hay un llamado por la central telefónica, por radio, por diferentes medios, por WhatsApp, y inmediatamente hay una estrecha coordinación interagencial para esta actividad. Eso, lo que usted acaba de plantear es el éxito en sí, y hacemos entrenamiento conjunto de temas interagenciales, incluyendo con el Centro de Operación de Emergencia, que a veces actúa como ente coordinador para esos entrenamientos, por cómo se hace, cómo hay una situación, ese accidente que le dice, menciona en La Vega, y el otro recientemente de un vehículo de una empresa de refresco, para no entrar en el nombre en particular, que se cierra una vía automáticamente. Eso en segundos llegan los bomberos, llega la Cruz Roja, llega la Defensa Civil, llega la Comipol, la DGCER y la policía. Para poder no se haga un caos en ese lugar, eso es el tema de la coordinación a través de entrenamientos que se hacen de manera constante durante el año para poder entender esa dinámica en las carreteras. Ustedes tienen a su cargo la parte que tiene que ver con la franja de terreno que tienen que haber entre una construcción privada o oficial sobre el área de las carreteras o de las vías. Sí, señor. Qué importante esto, Geraldino, esta oportunidad. Porque en la medida, nosotros tenemos una unidad que se llama Code Vial, Control de Derecho de Vía, que la creamos en marzo del año pasado, y tenemos más de 2.000 intervenciones en las vías. 2.000 más de 2.000 intervenciones en las vías. O sea, gente que ha hecho construcción al lado de la vía sin respetar la cantidad de metros. Exactamente, y esa ley es de la ley 1474 del año 1900. Esa es la unidad de Code Vial que adscrita a la Comipol. Tenemos personal, abogados, ingenieros, agrimensores, que imponen la ley. Eso ha ayudado muchísimo. Solamente en la autopista Duarte tenemos 43 cruces informales, solamente de La Vega a Santiago. Personas que hacen un cruce ilegal sin el debido permiso correspondiente. Y eso se va quedando así, en la práctica. ¿Solo aplica en las carreteras esa competencia? Nosotros hemos creado esa unidad en las vías troncales, entonces son desde el centro de la calzada, ¿verdad?, hasta los extremos, son 60 metros que debe tener ese espacio. El derecho de vía es el espacio que corresponde para futuras ampliaciones en las vías. Sí. Y la gente lo toma, circunvalaciones, un negocio. Y eso sí es importantísimo, que le agradezco muchísimo que nos ayuden con esto, porque va a evitar en gran medida que uno tiene que hacer esos tipos de decisiones, de tomarla así. General, y eso ustedes lo están aplicando en las circunvalaciones también. En las circunvalaciones, tenemos casos ahí en las circunvalaciones, en Santiago, en la Ecológica, en la autopista Duarte, en el este. Tenemos más de 450 demoliciones ya hechas de ese tipo. ¿Y estas son demoliciones? Son demoliciones, sí. ¿Pero qué tipo de controles hay, por ejemplo, con nuevas circunvalaciones que empiezan a surgir este tipo de construcciones? ¿Y en qué medida se puede controlar que surjan? Porque ya demoler es un ejercicio mucho más agresivo, pero deberíamos preservar, ¿verdad?, esa área vital, claro, que es evitar que se construya. Eso, qué interesante. Eso es la ayuda que uno necesita realmente. Porque esos casos son en carreteras ya más antiguas, la autopista Duarte, pero usted no puede encontrar un caso ahora mismo en las circunvalaciones. Porque el objetivo de esa unidad, bueno, tenemos una situación difícil en las carreteras principales, no obstante, las circunvalaciones de Baní, que está en proceso, no hay un caso. En la de Asua, que se concluyó recientemente, no hay un caso de esto, porque ese es realmente el fundamento de las futuras ampliaciones. General, lo que Laura dice sería, bueno, en esas avenidas que usted ha mencionado que son de reciente construcción, ¿por qué el Estado no determina esa franja de los 60 metros y dice, bueno, vamos a arbolizarla para que se sepa que el límite es ese? Sin embargo, eso se va quedando a veces en la realidad. Esas son las avenidas nuevas. Ahora, en la realidad, cuando las comunidades se van haciendo viejas y el propio Estado es el que va ampliando la carretera,
es el Estado que se acerca a las casas y disminuye esos 60 metros, si usted está lejos. ¿Qué solución se da en esos casos? Porque ya no soy yo, que yo tenía mi casa aquí, pero el gobierno ampliando la carretera fue quien se acercó a mi casa. Correcto. A veces se acerca tanto que me pone en peligro mi seguridad porque cualquier carro que se vaya va a parar a mi casa. Esos casos, el Estado lo que hace Obras Públicas, tiene un departamento de avalúo que va conjuntamente con el personal, que agrimensores de ingenieros y miden, y ya esos casos ellos son expropiados. Pero hay muchos casos, Percio, que el peor de los casos es que la mayoría construye sin permiso. Sí, no. Construyen un dealer de vehículos. Ahora mismo tenemos más Incluso de 245 casos desde La Penta hasta Santiago, de letrero y dealers que están encima de la acera. Usted ha mencionado dos de recién construcción, pero por ejemplo la avenida Circunvalación de aquí de Santo Domingo está siendo violentada constantemente, pero tampoco el Estado ha delimitado el terreno, porque eso tiene incluso el propósito de que las industrias y las empresas se instalen ahí entre puerto y puerto. Sin embargo, muchísima gente ya se está metiendo ahí. Sí, pero tenemos aquí, bueno, le podemos mostrar estadísticas. Tenemos 29 demoliciones en la circunvalación. Recuerde que esta unidad tiene en Santo Domingo. Sí, pero lo que digo es, ¿cómo es posible que le dejemos que alguien comience a construir y después tenemos que demolerlo? Ya eso no es posible, Percio, en este momento, después que está esa unidad. Recuerde que esa ley es del 1474 de 1938 y con una leve modificación del año 1965, la 684. Nadie había tomado en cuenta esto. Lamentablemente tengo que decirlo así, Percio. Es un proceso muy largo, tenemos muchísimas cosas que hacer, ya van 2000 casos. Una ley natimuerta. Pero una ley muy clara, pequeña pero muy clara, pero que en algún momento uno hubiese encontrado algo para uno comenzar. Comenzamos de cero hace un año y van 2000 casos resolviendo. Pero lo más importante son esas entradas, esos accesos ilegales que se hacen para llegar a su finca, para llegar a su negocio. Y eso sí es lamentable. Que tenga gente para no dar una vuelta. Exactamente, ya esos casos están resueltos y se van resolviendo. El caso también. que usted mencionaba, creo que nos lo dijo fuera del aire, hablando del accidente de La Vega, ¿no? De La Vega fue, ¿verdad? Sí. Usted dijo que había alguien que hizo un cruce. Sí, es correcto, sí. El mismo conductor, bueno, uno de nuestros oficiales, el comandante Lavial, el coronel Canela, lo entrevistó y le dijo, él me lo decía, yo tuve un inconveniente y tuve que hacer como un giro que no era correcto. Pero el chofer, no estoy justificándolo el chofer obviamente, porque tuvo que, para no chocar con ese vehículo, es que cae en el pavimento. Pero ahí no había cruces informales, ahí no había ningún problema de carretera, porque recientemente, como le dije anteriormente, de La Vega a Santiago, usted no va a encontrar un cruce ilegal. Lo pueden probar cuando vayan, y ahora mismo se está trabajando de La Penda, de La Penda a Santiago, está trabajando para esas ampliaciones. Que esa autopista está intervenida desde aquí hasta, creo que hasta Navarrete. Sí, correcto. Así que posiblemente tienen la posibilidad. Sí. El problema es que eso se va construyendo al paso si no hay una vigilancia. No, pero eso no va a suceder. Bueno, le puedo mostrar, si desea acá, brevemente. Aquí están, se puede pasar acá. Ahí está todo, de las construcciones antes de la unidad de Código Vial, que había accesos ilegales. Y ahí está por zona, todas las intervenciones que están en proceso, la gente se les notifica con un abogado, con un papel, con un documento legal, y se le da oportunidad para que ellos lo resuelvan. En la mayoría de los casos de Percio, las personas cuando se le dice, denme sus documentos, su permiso de construcción, y no lo tienen, ellos automáticamente no ha habido ningún inconveniente, ellos se retiran. Lo que son casos ya puntuales, que dicen, bueno, en tantos metros está acá, obra pública, a través del departamento de avalúo, entonces hacen las expropiaciones correspondientes. Y por eso hemos logrado, y a través de estos medios que le llegan a tantas personas, la gente va entendiendo y se va organizando. O sea, don Percio, aquí usted no va a encontrar en una vía principal una persona que se atreva ahora mismo a colocar eso, ya eso se acabó. Dice, lo que ahí dice paralizada. Usted tiene obras intervenidas 2.148. Exactamente. Entonces ahí están las que están paralizadas allá y las que se han resuelto. Lo que dentro de un plazo que se le permite, en algunos casos 15 días, y yo digo, mire, permítame 5 días más, no hay problema, pero lo resuelve. Y entonces en ese proceso ya estamos. Y donde no, ustedes pueden ver ya la respuesta, porque hay gente que se hacen de la vista gorda y van dejando la cosa, entonces hay tomas que son puntuales. Eso que usted está viendo ahí, eso es en las circunvalaciones.
¿Y tienen ustedes el personal suficiente Claro para que sí. cubrir todas las carreteras y autopistas y circunvalaciones del país? Sí, nosotros cubrimos 3.200 kilómetros en las carreteras principales. Entonces tenemos una unidad Codevial que tiene 80 hombres, que son especialistas en el tema, con ingenieros y abogados. Ellos van con su equipo, van rodando en la carretera, pero tenemos el personal de la Comipol que usa este uniforme, está pendiente ante una situación en una noche que quiere instalar una banca de apuestas y cosas, Una vía un negocito rápida. rápido, en una noche, en 2 horas, llevan y la ponen. Y la encontrarán mañana, bueno, inmediatamente, porque la ley es clara, ¿eh? Es terrible. Pero esta ley tiene mucho más garra, por ejemplo, que la que tienen los ayuntamientos con relación a construcciones ilegales, porque los ayuntamientos les da muchísimo trabajo hacer cualquier intervención y cualquier demolición O de ese muchísimo tipo. trabajo o son apáticos con los temas. No, pero incluso cuando no son apáticos, que mucho es y a eso. propósito de eso que tú preguntas a los ayuntamientos, habría que preguntar qué tanto colaboran los ayuntamientos en esta mecánica, porque ellos son los gobiernos locales. Sí, eso es importante que el tema está interesante de entrevista, porque los gobiernos locales sí pueden ayudar bastante, porque ellos tienen la facultad para regular en su área de responsabilidad. Estos son en las vías. Y dan Ya los permiso. ayuntamientos sí dentro de los pueblos, ellos dan esos permisos. Y dan permiso a veces a que tú te coloques en sitios que no debe estar. Sí, hay algunos casos sí que Pero hemos hay tenido que alguna- tomar medidas con autoridades importantes. Usted está siendo muy diplomático, pero esa es la realidad. Autoridades predominante en importantes, los sí, hemos tenido que municipios. tomar medidas y Claro. gracias a Dios estamos bien. Pero ha habido un nivel de coordinación que Sí. se facilite con los ayuntamientos Sí, para evitar sí. este Sí, en tipo de... algunos casos, por ejemplo, el departamento de carretera, que es una señora ahí una experta, tiene casi 35 años y conoce al dedillo, ella nos apoya bastante. Entonces, no, ese caso es tal, entonces se coordinan en los casos puntuales en los ayuntamientos y se hace la coordinación. Y hay receptividad también, pero nosotros tenemos... no podemos ir directamente a un ayuntamiento a actuar, sino que debe ser en coordinación con ellos, si es en la vía, porque ya tienen la jurisdicción, le corresponde Claro, a ellos. además, tal vez valdría la pena también una labor de educación con respecto a la Sí, ley. eso es importantísimo. Porque Sí, si usted desconoce. dice que la ley era muy vieja, pero estaba engavetada, Señores, posiblemente mucha gente desconoce el Es contenido de la ley. correctísimo eso. Hasta Entonces, algunos fiscales no la reconocen. No sé si la gente que agrupa los ayuntamientos, ¿cómo se llama? Fedomo y Fedo, ¿cómo se llama la otra? Sí, Lo sí, chiquita, lo que- Pedodín. Fedodín, pudieran tener orientación a sus alcaldes para que sepan que hay límites en el sentido de dónde puede darse permisología o dónde no. Sí, en ese sentido, el ingeniero de Línea Ascensión Burgos tiene pendiente que le hemos solicitado que hacer una reunión con el que rige los ayuntamientos, Sí, Fedomo y La Liga. Fedodín. la Liga, exactamente. En algunos casos nos han ayudado, pero creo que una reunión un poquito más amplia para... Incluso pudiera Esa es la en legislación una de que esas tenemos. asambleas de esas instituciones que están los alcaldes, pudiera, por ejemplo, ustedes ir a explicar el alcance de la ley, porque a lo mejor, bueno, el que es irresponsable deja de serlo y el que ignora el contenido de la ley la Sí. asimila. Sí, hay muchísimos casos que Y desconocen. puede designar a alguien en el ayuntamiento que sea responsable de determinar qué cercanía hay en situaciones prohibidas antes de otorgar un permiso. Es correctísimo, muy didáctico, Percio. Yo creo que eso nos ayuda muchísimo a manejar mejor estos temas porque, como le dije, una edad nueva, estamos porque- aprendiendo sobre la marcha No y tenemos siempre- resultados. Porque no siempre hay que dar un cocotazo, ¿verdad? Como dice. No, a veces la con- mayoría son conversaciones. con una sí. mirada el muchacho entiende. Ellos entienden, sí. Cuando la retropala se para ahí, por ejemplo, una retroexcavadora, ellos también, la persona saben que se está haciendo un trabajo del Estado y ellos colaboran. Bueno, Gracias. en general yo creo que agradecer esta conversación, creo que es muy didáctica a la fines de que los ciudadanos y las autoridades locales entiendan este error y sobre todo que el Estado lo asuma como una responsabilidad de ir ordenando el país, ¿verdad? Porque Sí, hemos recibido el apoyo del Claro. Estado Dominicano, de Fuerza Armada, el ministro de Defensa, el ministro de Obras Públicas, el ingeniero de la Ascensión, que aprovecho la ocasión antes de pedirme agradecerle al señor ministro de Defensa que nos permite estar con ustedes acá. Ah. Y qué didáctico esta conversación, nos ayuda muchísimo. General, Creo que la, Gracias, la voy a pedir ¿puedo para... quedar con esta? Sí, señor, la puede... yo creo que usted va a salir ingeniero aquí ahorita. Eso se va actualizando, eso va semanal, vamos actualizando esos datos. Hay una parte que son de antes de la creación de la unidad, que había obra ilegal, entonces ya entramos con la unidad
Fundamentalmente, entonces ya estamos dando respuestas con obras paralizadas, demolidas y desmanteladas. Muchas gracias. Gracias, general. Despedimos al general Rafael Vázquez, director de Comipol. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.